Hola, bienvenidos al primer podcast de Capitanes. Soy Amadeo Quiroz Martén y hoy tengo un invitado muy especial, Pablo Vargas. Bienvenido. Un gusto estar aquí acompañándote. Oh, muchas gracias. Bueno, es bonito ver cómo se hizo realidad este podcast porque en realidad fue algo muy natural. Creo que fue que te pedí una reunión por LinkedIn Sí. y vos me dijiste, no, estoy con varios enredos, hablemos en unos meses. Y luego tiré una idea y dije, voy a hacer un podcast, a ver, ¿quién se apunta? Y creo que vos me escribiste, bueno, puede ser una buena idea para tomarnos el café que está pendiente. Claro, así fue como lo planeamos. Sí. Y agarro eso porque yo creo que mucho hay que tirarse al agua, ¿verdad? Entonces, yo soy de que hay que hacerlo público y si uno tira hacia algo público, luego ya no tiene el compromiso de hacerlo. Entonces, yo estaba pensando este año y yo, el podcast. O sea, hace como 2 o 3 meses dije que lo iba a hacer, no he invitado a Pablo, vámonos. Y eso yo creo que hace que las personas logren las cosas, porque a veces como que nos vamos mucho en ideas y así, pero no hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace como un commitment público y un compromiso con alguien, es lo que lo tira a uno para adelante. Totalmente de acuerdo y principalmente el compromiso con uno mismo. Yo, digamos, en temas de deporte que me gusta mucho, uno lo que hay que hacer es inscribirse en una competencia y a partir de ahí planear el resto, pero si no hay esa meta, es más difícil planear un entrenamiento para algo que no está claro si va a ocurrir o no. Bueno, ahora hablamos de deportes, porque yo también soy, Ah, bueno, es bueno. parte de mi vida, así que buenísimo. Pero Excelente. bueno, Ujú. no he introducido a Paulo. Bueno, con lo que les voy a decir, todos vamos a querer ser Paulo. Vean, lleva 19 años de liderar Grupo Brit, ahora conocido como Grupo Arribada. Arribada. Pero yo creo que todos todavía, ¿verdad? Sí, Lo conocen como Brit, es como el que se quedó ahí pegado. Es que la marca Café Brito es muy fuerte, pero precisamente estamos tratando de reposicionar el grupo como grupo Arribada y más adelante les cuento por qué. Buenísimo. Ha logrado aumentar las ventas más de 15 veces en el tiempo que he estado ahí. Eso me recordó que están pasando ahora un poco de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, ¿verdad? Cómo había logrado aumentar sus ventas, es el valor de la empresa 10 veces, así que bueno, ahí ya le ganaste en ventas por lo menos. Y, y bueno, la empresa la ha llevado a más de 13 países, ¿verdad? Se convirtió en una empresa de venta de café, una empresa de retail, turismo, demás. Un montón de inversiones que, para ser sincero, yo algunas decía, pero ¿qué están haciendo? Entonces ahora ahí me vas a contar. Además, es profesor, un gran deportista, triatlonista, ¿verdad? Ujú. Sí, me ¿Ok? gusta el tri. Eh, y una de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, según Bloomberg. Qué buena nota. Ellos dicen eso, ¿verdad? En los últimos 2 años lo han puesto, pero vamos a ver, siempre hay que mantenerse pues activo y es lo principal, ¿verdad? En esta vida, poder uno hacer cosas que le gustan y cosas que tengan un impacto positivo en ya no solo para uno, sino para la sociedad, ¿verdad? Qué bueno. Y además, esposo y papá de 3, Ujú, correcto. ¿verdad? Ujú. Entonces digo, ser CEO, ahora presidente, tener 3 hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 y yo sé, ¿verdad? Lo Ujú. que demandan. Y además el deporte, hay que tener un buen balance y una Y, buena y- mentalidad. y las, y la esposa le faltó ahí. Sí, Sí. no, Sí, sí. totalmente. Además, ser un buen esposo, estar ahí, no, Sí, no. sí. Y bueno, no, las esposas son cruciales porque uno Ujú. nosotros, si no, no podría jamás, Claro, imagínense, con dos, exactamente. tres hijos. Pero tal vez quisiera empezar un poco hablando, ¿verdad?, de la economía. Ujú. Vamos a ver, venimos de una economía un poquito más estable, luego se vino COVID, el mundo dio patas para arriba. Creo que una de las empresas que más se vio afectado fue de Grupo Rivada por todo lo que pasó. Están en turismo, tienen tiendas en muchísimos aeropuertos, de repente todo cerrado, se vino para abajo, la bolsa se desplomó, luego empieza una recuperación, luego más bien como una burbuja donde hay un montón de plata que se inyectó para sacar la economía adelante. Un 2023 que se decía que iba a haber una recesión, no hubo ninguna recesión, los mercados públicos subieron como nunca, todo, digamos, para arriba. Un 2024, ahora que uno ya no sabe qué esperar. ¿Qué, qué feeling tiene de esto? ¿Qué nos puede decir de su perspectiva? Gracias, sí, lo que uno pueda decir es la opinión de uno, ¿verdad? Porque
eh, pues nadie tiene la bolita de cristal, ¿verdad? Y si uno supiera el futuro, pues probablemente no estaría aquí, ¿verdad? Estaría haciendo otras cosas. Pero tal vez lo que puedo decir, ¿verdad? Y yo hablo con mucha gente y leo bastante en temas de economía y de política y me interesa, a veces me interesan algunos detalles de algún tema eh, por sobre otros, pero eh, yo diría que el mundo está pasando por una etapa en la que el pasado no nos sirve para predecir el futuro. Hay una serie de crisis, bueno, mencionaste algunas, ¿verdad? Si nos devolvemos digamos, un paso más atrás, podríamos mencionar desde el 2008 la crisis financiera que hubo, que fue terrible, con pérdidas de trabajo alrededor del mundo, en, voy a decir, en la mayoría de los países. Luego, el, tal vez la otra que nos marcó mucho, ¿verdad? Esa nos marcó mucho porque hubo cambios de política y las regulaciones a los bancos, etcétera. Eh, la pandemia definitivamente ha sido una crisis tremenda y bien dices que a nosotros nos afectó mucho, ¿verdad? Grupo Arribada, cuyas dos principales subsidiarias son Cafebrit y Morfo. De hecho, la más grande es Morfo, que son las tiendas de Perdón, ¿la gente aeropuertos. dejó de tomar más café o qué pasó? No, la gente en cuanto al café siguió tomando bastante café. Lo que pasa es que cambió los lugares donde tomaron su café. En vez de Ya, tomarlo él en tenía que tomarlo en su casa. restaurantes, en vez de tomarlo en restaurantes o de comprarlo en restaurantes y cafeterías y lugares como los aeropuertos, lo compraron en supermercados y se lo tomaron en la casa, ¿verdad? Entonces, en café, digamos que hubo una compensación porque lo que dejamos de vender a los hoteles y Claro. restaurantes y los aeropuertos, digamos que mucho de eso sí lo vendimos a las personas a través de los supermercados, directo a las casas, el negocio de e-commerce nuestro, mediante el cual vendemos café directamente a gente, principalmente en Estados Unidos y Canadá, aumentó, ¿verdad? Durante la pandemia creció muchísimo eh, y sin embargo en el total sí bajaron las ventas Ya. O de sea, ha la sido un poco empresa. menos porque ya uno no Sí, está, porque no ya no está estaban con la todos los canales. reunión. Es un Sí, poquito también, ¿verdad? El feeling correcto. a veces Las de oficinas, voy a ¿verdad? tomarme un Mucha café gente, con sí. La alguien. gente dejó de ir a las oficinas, y la gente dejó de ir a los restaurantes y la gente dejó de viajar. Y todo eso nos afecta de Claro. una u otra forma. Sin embargo, hubo ciertas compensaciones. Mientras que en el negocio de Morfo, que es el más grande, que son las tiendas de los aeropuertos, ahí sí, en un momento teníamos una empresa cerrada prácticamente, ¿verdad? O sea, nadie venía, nadie nada. O Sí, sea, nosotros recibimos las ventas diarias. Yo puedo como hacer como diríamos en inglés, un scroll down para ver las ventas por tienda y por aeropuerto y, ¿verdad? Por todas las maneras posibles. Y era increíble ver días de cero y no uno, sino muchos días de ventas cero, ¿verdad? ahora uno Entonces, se ríe, pero ahora no se supongo ríe, que fue sí. bien Fue estresante. algo muy, muy difícil, muy, ¿verdad? En ninguna de las sesiones de estrategia, pues hacemos sesiones de estrategia en las empresas y planeación anual y a largo plazo y 5 años y 3 años y lo que sea. En ninguna de esas sesiones se nos ocurrió que todos los aeropuertos pudieran cerrar al mismo tiempo. Sí habíamos hecho ejercicios en que, por ejemplo, operamos en Latinoamérica, entonces que un país tuviera una crisis Claro. política y Sí. cerrara, Eso ¿verdad? no sería la primera Sí, no vez, sería la ¿verdad? primera vez. Entonces, ese tipo de cosas veíamos cómo actuaríamos y todo, pero nunca previmos un escenario y si lo hubiéramos previsto, ¿qué íbamos a hacer? De la empresa cerrada, ¿qué vas a Claro. hacer? Este, entonces, esto yo aquí hago como mi comentario editorial, lo uso en conversaciones con gente de gobierno, hablo con gentes de gobierno y les digo, vea, es que ustedes piensan que hacer dinero es fácil y entonces lo único que les importa son los impuestos, cuánto más impuesto te voy a cobrar. Digo yo, pero ustedes no toman en cuenta la definición de riesgo. La definición de riesgo es esta, que tenemos invertido el, todo el capital en una empresa y de pronto la empresa está cerrada. ¿Y ahí qué hay que hacer? Hay que poner más capital. Claro. En vez de sacar dividendos, hay que poner más Sí, sí, capital. ahí el gobierno Y no hay te la va a que, prestar. ajá, sí, y ahí el gobierno no aparece y ahí el gobierno no te va a perdonar los impuestos, etcétera. Entonces, pero bueno, esa etapa pasó y siempre pensamos, esa etapa la vivimos muy de cerca de los bancos, les explicábamos, vea, no sabemos qué va a pasar, pero estamos haciendo esto, fuimos proactivos en temas de reducción de la empresa, era como una empresa
funcionando al revés, ¿verdad? En vez de el departamento de compras, en vez de comprar, trataba de devolver producto. El de Claro. recursos humanos, en vez de contratar, tristemente estaba despidiendo gente muy buena, gente excelente, muchos de los cuales después pudimos recontratar. Eh, y, y era todo como al revés. Entonces, eh, lo importante para nosotros fue mantenernos cerca de los bancos, cerca de las instituciones financieras, explicarles lo que estábamos haciendo, cómo estábamos actuando y mostrando el compromiso de los accionistas Y yo de creo que ahí manera... también, perdón, es donde uno ve Ajá, quién es quién, o sea, los que están en las exactamente, buenas y en las malas, exactamente, ¿verdad? sí, sí, Igual en nuestro caso, sí. ahí vimos bancos que en ese momento Ujú, igual tienen líneas abiertas. es correcto. No se preocupe, vamos para adelante, vamos juntos, nosotros Ujú, también, ujú, y otros se esquinean, ujú. ¿verdad? Y también uno también tiene que ayudar un poco también a las pymes y a otras que no la Correcto, tienen tan fácil. correcto, correcto. Entonces vivimos todo eso y luego siempre pensamos, y de hecho por eso recapitalizamos la empresa, hablamos con los bancos, pensando y convencidos de que el ser humano es explorador por naturaleza y la gente no iba a dejar de viajar, la gente más bien quería seguir viajando o tenía ese anhelo de hacer los viajes que no pudo hacer por Sí, dos sí, o tres era años. solo que los dejaran. Correcto, era que los dejaran. Entonces, una vez que abrieron los aeropuertos, el rebote fue más fuerte de lo que nosotros Claro, claro. pensamos. Entonces, para ponerle un resumen así de Morfo, digamos, pasó de unos 1.800 colaboradores a la peor parte, como 450 colaboradores. O sea, Sí, duro, duro. ¿verdad? Muy, muy fuerte. Y ahora Morfo anda por encima de los 2.000, alrededor de 2.300 Buenísimo. Y ya colaboradores. vuelvo para que hablemos de eso. Ok. Ujú. Economía. Entonces, Sí, este año, economía, entonces, ¿va mejor? ¿Va no? La gente debería estar cautelosa, debería aprovechar y seguir sí, invirtiendo. sí. ¿Qué nos puede decir Entonces, Pablo? a lo que iba es que estamos en un ambiente que algunos han llamado una policrisis, o sea, porque estuvo en la pandemia, estuvo antes de eso la crisis financiera, luego estuvo la crisis del supply chain o de los contenedores, que las Claro. empresas necesitaban producto y no estaba el producto. Después vino la guerra de Ucrania, ahora la guerra en el Medio Oriente, y se me han pasado ahí como tres Sí, grandes sí. crisis entre el periodo de 10 años o 12 años que he descrito. Y sin embargo, en este ambiente, ¿qué está pasando? Bueno, hay gente que está haciendo muchos más negocios, hay gente que está creciendo, hay gente que está reinventando las industrias, hay empresas que están justamente hoy en su valor de mercado más alto en toda la Sí, historia, sí. ¿verdad? Entonces, lo que puedo decir es que para mí la forma de afrontar estas múltiples crisis es decir, uno como persona y como empresa, poder decir, ¿qué necesito yo hacer para trabajar en un ambiente así? Porque si puedo sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino crecer y florecer en este ambiente, puedo contra cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder trabajar, para poder crecer, para poder realizar mi actividad individual, profesional, empresarial, deportiva, lo que sea, en este ambiente? Y creo que ese puede ser el enfoque de las empresas más allá Y perdón, lo que de... decís es un ambiente de mucha incertidumbre. O Es un sea, no ambiente de sabemos mucha qué incertidumbre va a porque no pasar sabemos cuál va a ser la mañana. próxima crisis o Sí, sí, estas sí. crisis a veces se están juntándose, ¿verdad? No dije la de las subidas de las tasas de interés que nos afectó mucho a las empresas, Claro. pero también es una crisis a raíz de las otras, ¿verdad? La inflación, tampoco la mencioné. La inflación, subida de tasas de interés y todo, y cómo hacer, ¿verdad? Y he visto dos tipos de empresas, algunas que dicen, hacen mucho análisis y ven mucho estas tendencias y tiende a asustar porque es algo nunca visto. La recesión que viene, porque la gente dice, es que siempre que ha ocurrido esta, en este caso de la economía, los que están más, los que nos escuchan y están más al tanto de los temas económicos y financieros, saben que hay una inversión en lo que pagan las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, que son como el estándar, digamos, a 2 años y 10 años. Entonces la gente dice, bueno, cuando hay esa inversión en esas tasas de interés, de fijo viene una recesión. ¿Y Bueno, usted y qué no ha dice? ocurrido. ¿Recesión? ¿Sí o no? No, No. no, ya no ocurrió. Yo lo que le digo, ya no ocurrió. Que va a haber una recesión al futuro. Siempre va a haber una recesión Vieras al que futuro. yo todavía tengo mis dudas con Ajá. eso. Y de nuevo, igual que usted, leo muchísimo. Mi mayor preocupación es el endeudamiento que hay de la gente. Ujú, Y que ya no van a poder imprimir más billetes y billetes para sacarlo adelante si en algún momento el consumidor ya no puede seguir comprando. Entonces, ahora estamos con un montón de empresas que se han ujú, vuelto súper eficientes, ujú, pero que están despidiendo ujú, gente. Están los niveles de endeudamiento de tarjetas y otros en el tope.
bueno, para mí tiene que haber un momento en que la economía baje. Pero bueno, hay que ser positivo también, ¿verdad? Yo creo que hay que ser Sí. positivo. Yo lo que diría ahí es, uno tiene que concentrarse en lo que uno sabe hacer bien, porque si uno lo sabe hacer bien y uno sabe lo que está haciendo, uno puede controlar las situaciones. Ujú, Si uno se mete a jugar con fuego y se ujú. vienen estas crisis, que puede que la recesión llegue, puede que no, creo yo que ahí es donde uno se puede quemar un poquito. Sí, Pero eso es lo que pienso, sí. no No, sé. no, no. Y tenés toda la razón. O sea, va a haber una recesión. La cosa es cuándo, ¿verdad? Yo estoy hablando que en el cortísimo plazo yo no la veo, ¿Eh? ¿verdad? La economía de Estados Unidos está bastante fuerte y muy resiliente a todas estas cosas, especialmente las Y vienen tasas de interés elecciones altas. además y tal, Vienen que siempre, elecciones, ¿verdad? etcétera, sí. Entonces, yo pienso que sí, es bueno prepararse, o sea, sería poco responsable estar ¿verdad? Sobreendeudado. Bueno, en ningún momento de la vida es bueno estar sobreendeudado, pero digamos que no es un momento para hacer un gran endeudamiento, para meterse en un proyecto de muy largo plazo con grandes inversiones de capital, pero, o sea, el horizonte de 3 años es muy factible verlo positivo y decir, bueno, yo puedo invertir en cosas que me van a comenzar a rendir en menos de 3 años, No, yo lo ¿verdad? veo con ustedes. Acaban de hacer una compra de Swiss Travel, si no me Ujú, de su equivoco. Austral. Que por cierto, sabe que nosotros también queremos comprarla. Ah, no, no sabía eso. Sí, Esa sí, parte no sí. la conocía. Sí, Pues me quedé sí, dormido. Y sí, sí, cuando sí. nosotros empezamos a retomar, veo anunciado yo, Sí, bueno, por lo menos quedó en buenas manos. Está sí, sí, tuanis. sí, sí, Pero sí. eso fue algo bonito. Sí, Eh, ujú, Pasemos un poquito a Costa Rica y tal vez algo que todo el mundo está hablando ahorita es el tipo de cambio. ujú. ¿Qué se debería hacer con el tipo de cambio? Sí, obviamente el tipo de cambio está desbalanceado en este momento, ¿verdad? Y tal vez hay gente que dice, bueno, pero es que hay muchos dólares y es que el Banco Central está actuando así como de oficio. Em, Tal vez lo que yo sí puedo decir es que al Banco Central le caería bien tener mucho más transparencia. Si sigues, por ejemplo, lo que pasa con las tasas de interés en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Fed, eh, o sea, cuando suben las tasas, todo el mundo habla y todo el mundo explica, o cuando las bajan o cuando las dejan Pero que igual, nadie dice nada, nada ¿verdad? Hay, más. hay una serie de, no solo el presidente, ¿verdad? El actual Jerome Powell, sino todos los gobernadores de la Fed hablan y dicen y van a distintas conferencias y tratan de explicar para que los participantes del mercado tengan una idea de por qué hicieron lo que hicieron y qué esperar. Y en Costa Rica eso no sucede. En Costa Rica son muy escuetos y, y mantienen, digamos, hay razones económicas por las cuales ellos ya deberían de haber bajado la tasa de interés sustancialmente y no lo han hecho y no explican. Entonces, esa parte de falta de transparencia es lo que yo sí les cobro, porque yo pienso que la tasa de interés debería estar mucho más baja y que eso ayudaría a que entonces sea menos atractivo para la gente invertir en colones y entonces el tipo de cambio o sea, el colón se devalúe, comienza a devaluarse un poco de los niveles actuales, porque Costa Rica, relativo a sus pares, que es algo que veo que no hace el Banco Central, pero debería de hacer, es ver cuál es la pérdida o ganancia de competitividad del país con respecto a los países pares nuestros. Y digamos, los pares, digo yo, México, Colombia. Colombia, Perú, Chile, Uruguay. Y, eh, y una pregunta ujú. por ese lado. Ustedes que están en todos estos países y tal, si usted tuviera que invertir el 100% en un solo país, ¿en cuál de esos países lo invertiría? El 100% en un solo Incluyendo Costa país, Rica. ¿Sería el, Costa Rica? ¿Sería Colombia? sí, ¿Sería...? el 100% en un solo país sería Costa Rica, por las industrias en las que estamos, en la industria del café, en la industria del turismo y de los viajes. Porque para mí, digamos, el producto turístico que ofrece Costa Rica es inigualable. Es un Claro, y producto ahora además de una gama, ¿verdad? Súper alta. correcto, correcto, y con una perspectiva de largo plazo muy, muy robusta. Yo le digo a la gente, vea, porque nosotros los ticos vemos las carreteras. Le digo yo, vea, el turista de alguna manera, o sea, sí sufre los huecos en las carreteras, pero lo toma como parte de la aventura. Bueno, además, ¿qué Entonces, importa? Pero están los Toyotas, no les pasa nada. ahí, no, ahí puedes ir a cualquier parte, ¿verdad? Maltrátelo. ¿Verdad? Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, digámoslo así, la red de servicios que podríamos llamar como la infraestructura turística más soft que recibe el turista en Costa Rica es de primer mundo. Estamos hablando de la gente, los servicios en los restaurantes, en los hoteles, cómo los atienden en el aeropuerto. Vea,
Cuando uno está en Costa Rica, yo he viajado con adultos mayores y la gente, eh, hay 2 o 3 con sillas de ruedas queriendo llevarlo a uno. Cuando usted llega a Estados Unidos con ese adulto mayor, no hay sillas de rueda y no hay personal. Y hay que ir a buscar el personal y ver dónde está y buscar las sillas de ruedas Ah, qué y bueno eso, sí. pescarlas. Entonces, todo ese tipo de cosas no las vemos, pero el turista sí las siente. Cuando llega a Costa Rica es bienvenido, es recibido con una gran sonrisa y los servicios que recibe son de primer mundo. Y ahí quiero ir a un artículo que escribiste hace Ujú, poco que ujú. es Costa Rica, ¿empeora o mejora? Ajá, está Y bien. me gustó mucho porque agarraste, no sé si fueron 5 o 6 temas cruciales y les diste una explicación y además un número, del 1 al 10, que me encantó, ¿verdad? Además, sería chivísima que muchos líderes y personas hagan eso y sería un buen parámetro. Pero quiero enfocarme en 3. Educación, ¿verdad? Le das un 6 y mencionas, doler cómo tenemos un sistema que desde antes de la pandemia premió el parálisis y la burocracia antes que al estudiante. Sí, ¿Qué puedes decir? yo lo que escribí ahí es que la educación es lo que más me duele porque fue lo que uno disfrutó. O sea, yo soy producto de la educación pública, como mucha gente de mi edad en Costa Rica, y eso me permitió eh, ganar becas, estudiar en el extranjero y cuando llegué a la universidad que fui en Estados Unidos, no tenía nada que envidiarle en cuanto a conocimientos con mis pares de todos los países. Eh, y y eso me parece que hoy en día es más escaso. No que no está ocurriendo, sí está ocurriendo, pero se ha hecho como una pirámide. Únicamente en los estudiantes muy, muy, muy excelentes del sistema público van a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque la educación se premió digamos, como el status quo, la burocracia, ¿verdad? Recordemos que hubo una gran huelga antes de la pandemia y entonces uno decía, ¿y para qué? ¿Qué era lo que pedían en esa huelga? ¿Qué era lo que ameritaba? Ameritaba castigar a los estudiantes y luego vino la pandemia y también castigamos a los estudiantes con quédate en casa, pero no les dimos ninguna compensación. No Y, tuvieron actividades, ¿verdad? Está bien, quédate en casa, pero vamos a hacer una actividad una vez a la semana o una vez cada 15 días o algo y te vamos a dar la internet para que tengas acceso a los materiales, por lo menos, ¿verdad? No hubo esa dinámica. Entonces, el que sufre al final es el estudiante. y perdón, Sí, si tuviera que hacer una sola cosa en la educación de este país, ¿qué haría? Una sola cosa. les pondría que todos tengan que hacer educación física 1 hora al día todos los días. Ah, ok. Buenísimo. Siguiente tema. Ujú, Seguridad. No, empleo. Quiero ujú, empleo. Terminamos con seguridad. ujú, Empleo. Hablamos del crecimiento de Costa Rica, 5% por este año en 4, más inversión extranjera, empresas como Grupo de Rivada que están creciendo, contratando gente, pero al final el ujú. desempleo cae, pero la realidad es que cae porque, como usted lo explicaba, hay menos personas buscando trabajo. O sea, al final la cantidad de personas empleadas es menor a lo que teníamos. ¿Cómo se explica eso? Sí, ¿Y qué podemos hacer? O sea, sí. Lo que puedo decir es que el gobierno, las entidades, las instituciones encargadas de sacar estas estadísticas no han podido dar una explicación, una buena explicación. Sí, la explicación que dicen eh, es que hay menos gente buscando trabajo, pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué hay menos gente buscando trabajo? ¿Qué tipos de trabajos dejaron de buscar? Todavía no se ha entendido bien eso. Ahora, hay un fenómeno que tiene que ver con la pregunta anterior del tipo de cambio, que es que simplemente al reevaluarse el colón, la mano de obra se encarece. Entonces, las empresas buscan optimizar ese recurso y entonces si yo puedo contratar un robot que haga el trabajo que antes hacía una persona, ahora tengo más incentivo de contratar ese robot en vez de un ser humano, porque el ser humano ahora me cuesta mucho y en cambio puedo hacer una inversión de capital que me resuelve parte del trabajo que hacía ese ser humano. Entonces, el tipo de cambio también está influyendo en eso porque está creando un desincentivo a las empresas a contratar gente. Cuando nosotros empezamos en la empresa, yo recuerdo, la mano de obra Costa Rica era un país barato. eh, y yo diría que las empresas nos estamos comportando hoy en día más como que estuviéramos voy a usar un ejemplo un poquito exagerado, ¿verdad? Pero porque nos han dado el nombre de la Suiza centroamericana. Bueno, ya no tanto, pero sí. La Suiza centroamericana en el precio de la gente, ¿verdad? En el costo de la contratación. Cuando sumas todas las cargas sociales y las inflexibilidades del mercado laboral,
eso lo que hace es que aumentó el costo de la mano de obra. Entonces las empresas nos comportamos más como empresas suizas en que tratamos de contratar las menos personas posibles. Claro, y eso es un tema, las cargas, ¿verdad? Yo he hecho estimaciones y bueno, obviamente yo no soy economista ni nada, pero el efecto que tendría bajar cargos sociales y cómo eso compensaría con toda la informalidad que hay, porque es Sí, impresionante, pero bueno, parece como que nadie quiere sí, agarrar eso, pero es lo primero que yo sí. haría. Y además, mayor desempleo, zonas rurales, mujeres, Ujú, personas que no tienen estudios y ujú, tal. Ahora vimos la noticia de unas fincas bananeras ujú, cerrando, ujú. ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Sí, los productores de café en este momento están en una situación muy, muy complicada porque todos sus costos han ido aumentando, aumentando y su precio de venta traducido en colones ha ido disminuyendo, Sí, disminuyendo. y ahí yo sí le Ujú, doy la razón, ¿verdad? A don Rodrigo, el presidente actual, que hay dos Costa Ricas, ujú, ¿verdad? Y cada vez se separa más. Y si no hay además ujú. buena educación en zonas rurales y tal, Exacto. entonces definitivamente hay que hacer algo. Y yo creo que hay que hacer Sí. una reforma total. Yo no sé si hay que hacer esto de educación por vales, Ujú, hay que llevarse e incentivar más a atraer y competir en industrias de mano de obra no calificada, en zonas rurales o algo, pero no nos sí, podemos quedar así, porque los problemas vienen ahora de la seguridad, que usted lo decía, correcto, ¿verdad? correcto. Ujú. Narcotráfico, de ahí son personas que no tienen oportunidades, que de ahí les ponen 50.000 corones, matan a alguien y al final, ¿verdad? Uno dice, hey, es que la culpa no la tienen ellos, al final la tienen porque no hay suficientes Ujú, oportunidades para todos, no estamos igualando la cancha, como decimos mucho acá, y para mí es el mayor problema que tiene Costa Rica. Si la ujú, seguridad sigue como va, vamos a perder el turismo, inversión extranjera, eh, ujú. ¿verdad? Y creo que es el que usted le dio el peor puntaje, creo que el Sí, 4. sí, correcto, sí. Sí, la seguridad es en lo que estamos peor. Ahora, eso, si uno quiere ver como la oportunidad, eh, uno puede pensar que si mejoramos la seguridad, vamos a mejorar mucho todos los índices con los cuales nos comparan. Por ejemplo, después de que yo saqué ese artículo, pocos días después salió un índice que se llama el índice de progreso social, que ese sí ya es algo más científico, Yo lo ¿verdad? Está conozco. Harvard, está incluso aquí el INCAE ha participado. Y entonces, em, al final, Costa Rica, ¿cómo sale? Costa Rica sale que desde el 2011 al 2023, en esos 12 años, digamos, la mejoró, digamos, mejoró, luego empeoró durante la pandemia. En los últimos años ha empeorado, pero había mejorado antes de eso. Entonces, del 2011 a ahora, digamos, si agarramos una década, ha mejorado en ese índice de progreso social en términos absolutos. Comparativamente, ha estado siempre ahí entre los tres primeros muy cerca de los, como parte de los tres primeros de Latinoamérica, que son, ¿quiénes son? Son Chile, Uruguay y Costa Rica. Y Costa Rica sale ahora de tercero, muy cerca, digamos, qué sé yo, si no recuerdo el número exacto, pero digamos que Chile era 73.43, Uruguay 73.30 y Costa Rica 73.03, ¿Este algo es el de así. progreso social o seguridad? El de progreso social Social. en general, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que si en ese índice, también que salió después del artículo, en lo que salimos peor es en seguridad. Pero ¿qué es la ventaja? Que si mejoramos seguridad, vamos a mejorar el Claro, el posicionamiento del problema es país cómo la mejoras. relativo. O sea, está hablando que Sí, vamos en el camino hacia Ecuador. sí, No puedes combatir el narcotráfico, sí, no tenemos un ejército, ¿verdad? Alguna gente habla de narcoestado, tiene mucha plata. O sea, al punto que yo he dicho, sí. aquí hay que legalizar o nada más dejarlos y abrirles un camino y que hagan sus cosas Que y pasen como los o tratar migrantes de que van. regularlo y de alguna Sí, manera, sí, pero es que si no, ¿qué haces? sí. Yo creo que, bueno, digamos, pasó algo interesante en los últimos 2 meses, ¿verdad? Que después de que se criticó mucho al gobierno de que no hacía nada, no llamó a una emergencia nacional, se quedó como de manos cruzadas. Entonces la Asamblea se puso las pilas y se echó, como decimos, el saco al hombro. Y ahora tienen, y ya sí se hablaron, el Poder Judicial, ¿verdad? Porque parte del problema también es que nuestras leyes son muy protectoras de los derechos humanos y ponen como al mismo nivel al delincuente y al ciudadano, Bueno, de digamos, ahí, a todo el mundo normal, lo dejan ¿verdad? libre. Exacto, entonces a todos los dejan. Pero bueno, ya hicieron un paquete de 10 leyes que yo no me las he leído en detalle, pero que supongo que si se reunieron y decidieron que esas 10 leyes iban a ayudar, son leyes que van a ayudar, digamos, a combatir más la inseguridad, digamos, cambiando un poco las interpretaciones legales para que no sean tan protectoras de los delincuentes. Entonces, digamos que eso va en la dirección correcta. A lo que voy es que Costa Rica a mí me parece que ha demostrado en el pasado que cuando algo está muy, muy mal, hace algo al Pero respecto. ojalá, El problema es que, sí, el esa es problema la es que tenemos que esperanza. llegar hasta ese nivel.
Entonces, en efecto, lo que me preguntaste antes del empleo está ligado a la seguridad. O sea, podemos hacer lo que queramos en seguridad, pero si no creamos empleos para gente que no tiene mucha educación, que es la mayoría de la población ahora en Costa Rica, que no han cumplido su secundaria, entonces, y esos no se están captando con la inversión extranjera que recibimos. Esos requerirían inversión extranjera ¿en qué temas? En temas como infraestructura, por ejemplo. Y ahí sí el gobierno puede hacer cosas, ¿verdad? Y ahí sí deberíamos de mejorar la forma en cómo damos concesiones, cómo se hacen las licitaciones. Bueno, el gobierno no tiene el dinero para endeudarse y hacer las cosas. Y aun cuando las hace, igual tiene que hacer una licitación bien organizada por gente capaz. Eh, entonces ahí sí me parece que Costa Rica hay un cuerpo que se llama el Consejo Nacional de Concesiones, que básicamente no funciona. Bueno, eso habría que hacerlo, profesionalizarlo y que tome todas las concesiones y entonces sí, hacer obra pública y eso sí podría generar mucho trabajo para estas Bueno, eso personas no con lo he mala visto por ese educación. lado, pero totalmente. Y bueno, saliéndonos un poco ya de los temas de Costa Rica, porque podemos quedarnos hablando mucho Sí. rato, quisiera entrar un poco en cómo ha sido todo este crecimiento del Grupo Arribada y también cómo lo has logrado al mismo tiempo que hablamos, siendo papá, siendo deportista. ¿Cómo haces, verdad, para lograr todo y tener tiempo? Y cómo ha sido todo este camino. Empiezan por café, luego empiezan tiendas de retail, ahora están en diferentes países, luego compran hasta una tienda de muebles, que yo dije, ¿qué están haciendo ahí? Pero bueno, tendrá su razón, ¿verdad? Le venden tal vez a las mismas empresas que le venden el café. No sé si me puedo contar un poco Sí, la claro. historia, además su parte Claro, sí, sí, personal sí. de cómo entra todo el tema del deporte y Sí, eso. sí, tal vez, bueno, empezar con que yo empecé como un pasante en la empresa, ¿verdad? Yo estaba estudiando en el exterior y estudiaba economía agrícola y tenía que decidir si hacía mi tesis sobre las manzanas de Michigan, estudiaba en Michigan, o el café de Costa Rica. Entonces, obviamente decidí hacerla sobre el café de Costa Rica. Llamé a varias gente en Costa Rica, entre ellos a Steve Aronson, el fundador de Café Brit. Me costó mucho conversar con él, pero gracias a insistir mucho, en aquel tiempo yo les cuento a mis hijos, vea, la llamada costaba $1.50 el minuto. Y yo llamaba y llamaba hasta que pude hablar con él. Mi presupuesto Me gusta. de cerveza y pizzas quedó. Insistencia. Sí, Insistencia, sí, ¿no? O sí, sí, sea, mucho, sí. yo soy demasiado enfático Sí, con eso. O sea, sí, no darse por sí, vencido, darle sí. una y otra vez. Sí, porque donde sí era muy ocupado y nunca estaba en el país y todo, entonces yo seguía llamando hasta yo quería conversar con él. En efecto, entonces mi presupuesto de cervezas y pizza como de 3 meses se fue en llamadas. Él me Ahí fue ayudó, donde empezó a hacer ejercicio, ¿no? casi, ¿verdad? No, ya en la U ya andaba bastante en bici. Y yo empecé, hice ese estudio, hice mi tesis y cuando estuve aquí en el 90, de hecho, cuando Costa Rica estaba en el Mundial de Italia, eh, y donde sí me ayuda a recopilar la información sobre Costa Rica del café que necesitaba. Y cuando me iba a ir me dice, bueno, está bien, váyase, pero no se pierda. Entonces yo tenía que ir a terminar mis estudios, trabajé un año en México y me regresé en el 92 y desde ahí empecé a trabajar con Don Steve, ¿verdad? Tiempo completo. Entonces pasamos esta primera etapa de los años 90 en que era un negocio, digamos, con un signo de pregunta de si iba a funcionar o no, ¿verdad? Porque lo que queríamos hacer era, en vez de vender el café como todo mundo, los sacos de 69 kilos del café, que es como se exporta el café de Costa Rica, le llamamos café verde, es la materia prima que Okay. usan los tostadores en Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera. Queríamos venderlo con marca, un producto de marca para el consumidor final, tostado y empacado en Costa Rica. Tomamos la imagen del vino, ¿verdad? El vino, usted nunca se ha comprado un buen vino francés que diga uvas franceses procesadas en Nueva York, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa con el café todo el tiempo, ¿verdad? El café de Costa Rica se procesa en todas las ciudades grandes del mundo. Eh, entonces dijimos, no, y además la gente que O sea, quiera... lo que me está diciendo es, pasemos de nada más vender la materia prima Ajá. a hacer el producto con valor, donde Con ahí, valor ¿verdad? Que hay agregado. un margen y ahí Correcto, se le puede correcto, sacar mucho correcto, más correcto, provecho. correcto. Lo que pasa es que no teníamos las habilidades para hacer ese paso, que es muy difícil. Entonces, bueno, lo fuimos intentando. Hubo unas cosas que funcionaron. Por ejemplo, desde el año 96 creamos un sitio web que vendíamos café ya a gente en Estados Unidos. Hicimos un acuerdo con DHL y www.cafebrit.com, la gente en Minnesota podía comprar el café y DHL se lo entregaba directo desde aquí.
Fue la primera vez que DHL entregó un producto alimenticio desde un país de Latinoamérica a Estados Bueno, sí, Unidos. fue como un ¿Verdad? startup Sí, es eso. como un startup, correcto. Bueno, Entonces empezamos con cosas como esas, otras que no nos funcionaron. Por ejemplo, a finales de los 90 llegaron unos ex ejecutivos de Walmart. Entre ellos había el que había sido CFO de la corporación de Walmart y los que habían iniciado el concepto de los Sam's Club Stores y nos dijeron, andamos buscando, nos independizamos y andamos buscando productos alrededor del mundo, nos gusta su café, ocupamos una bolsa de 2 libras que sea bien bonita, le hicimos la bolsa de 2 libras, mandamos a 15 centros de distribución, estábamos en 150 Sam's Club Stores en Estados Unidos, en 6 meses habíamos vendido un montón de café y habíamos ganado 0 dinero. Entonces, llegamos a la conclusión que tal vez no era la mejor forma de crear una marca gourmet en Estados Unidos. Entonces, digo eso porque uno cuenta las historias de éxito, pero esas no son las que le enseñan. Las que le enseñan son los fracasos. Bueno, una empresa buena aprende de sus fracasos. Una empresa mala nada más quiebra, claro. ¿verdad? Pero entonces sí, hubo muchas cosas donde metimos la pata, fallamos, que nos sirvieron para aprender y siempre habíamos querido hacer algo en el aeropuerto, pero el aeropuerto lo manejaba el gobierno y no habían tiendas. Había una que se llamaba empresas comerciales, que no era ni una empresa ni era comercial. ¿Y qué fue hasta que se concesionó? Hasta que se concesionó en el Ok. año 2000, empezó en el 2001. Y ahora se domina el aeropuerto, ¿no? Y entonces en el 2001 no dominamos, pero digamos que sí De tenemos yo una y presencia. todas sí, las tiendas. sí, tenemos una Y presencia buenísimo, digo. muy, muy Además buena, sí. ofrecen un montón de productos, un montón Sí. de... O sea, tienen hasta la cadena de pizza, ¿no? Sí, correcto. La CPK, ¿verdad? Porque digamos que hubo una licitación para todo ese centro comercial. Entonces nosotros ganamos esa O sea, se volvieron licitación. administradores de restaurantes. Correcto, sí, sí, sí. Tenemos la Bueno, parte es de súper restaurantes. interesante porque sí, no es como tal sí. vez lo que uno diría que orgánicamente va creciendo, pero al sí, final... sí. Entonces, bueno, eso fueron los 90s. Ahí también las dos principales, digamos, dificultades para una empresa como las que ustedes invierten, empresas, digamos, pequeñas, startups, incipientes, sí. yo diría que son el financiamiento y la burocracia del país. Y esas mismas fueron las que nosotros tuvimos hace 35 años. El financiamiento, porque los bancos no nos prestaban sin una garantía hipotecaria. Y bueno, nos habían hecho un préstamo para comprar el terreno donde empezamos, en Heredia, donde hoy en día está incluso, todavía está ahí mi oficina. Pero una vez que habíamos comprado ese terreno, teníamos que hacer una gran cantidad de inversiones para la fábrica, etcétera, etcétera. Y para eso ya no había financiamiento. Y la otra, la burocracia. Le pedían 1000 de permisos y mientras Exacto, sí. tal cosa y que ya tiene el agua, que le y falta la el otra. café, no, y el café que es muy regulado, le pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque son cosas que la gente a veces les parece increíble, pero así era. Era prohibido vender café de exportación en Costa Rica. O sea, el café de exportación era para exportarlo. No se podía, calidad de exportación no se podía vender en Costa Rica. O sea, véndale peor al tico. Exacto, eso era así. Exacto. Y Esa es había la lógica. todo un mecanismo para eso. Es interesante, pero muchas veces las reglas que ponemos lo que hacemos es dispararnos en el pie. Esa es como la reflexión, ¿verdad? Pero bueno, eso incluso tuvimos que cambiar la ley. Hicimos lobby y todo para cambiar esa ley tonta. Lo logramos cambiar y ya podíamos exportar el café, tostar el café de exportación y venderlo en el exterior o en Costa Rica. Sí, claro. Sin ningún problema. Ok, ya luego entonces en los 2000 fue cuando empezamos en el aeropuerto en San José, en el 2001. En el 2004 empezamos en Perú porque el que era dueño de la concesión aquí también era dueño en Perú y nos dijeron, vea, nos interesa que vayan y entren allá. Nosotros no teníamos experiencia en el aeropuerto, entonces lo que yo le dije al gerente fue, vea, déjenos demostrarle a usted primero que hacemos bien las cosas para ir allá. Y en efecto así lo hicimos y en el 2004 ganamos el contrato en Perú, en el 2005 empezamos. Y después de eso el resto es historia. Y fuimos a Chile, fuimos en el Caribe a Curazao, a la isla de Antigua. Luego en otros países en Sudamérica, Colombia, estamos en Bogotá y en Cali ahora. En Ecuador estamos en Guayaquil, estamos en Perú, en Lima, en Cusco y Arequipa, estamos en Chile en 7 aeropuertos. En Chile tenemos más de 350 personas. ¿Todo esto seguía haciendo ejercicio, seguía haciendo triatlones? Entonces, ¿O tuvo que dejarlo por en los tiempo? 2000, no, en los 2000 sí hacía menos triatlones, sí. Digamos que los triatlones en los últimos 10 años es que he podido dedicarle más al deporte, ¿verdad? Y bueno, y es un trabajo totalmente en equipo, ¿verdad? Claro. Nosotros sí. Y entonces en el 2018 decidimos separar las empresas porque ya eran negocios muy distintos. La del café, ¿verdad? Café Brit, y la de los aeropuertos, que es Morfo. Entonces, ahora hay un CEO en cada una de esas empresas, ¿verdad? Felipe Aronson lidera Café Brit y Adrián Echandi lidera Morfo. Entonces, estos últimos 5 años han sido en realidad una transición para mí, ¿verdad? Porque de pasar de ser como del día a día
a pasar más bien a apoyar a la gente que hace el trabajo, ¿verdad? Y estoy en ese plan de, la verdad, de trabajar menos, ¿verdad? De poder hacer cosas que a uno le signifiquen más o le satisfagan más y que no necesariamente son un trabajo de oficina, ¿verdad? Entonces ahí vienen todas las otras colaboraciones que leías al inicio, como temas con universidades, como temas de proyectos sociales, como temas del deporte personal, o por ejemplo soy el coach de un grupo de muchachos de Guararí, de entre 12 y 18 años. Qué bueno. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que con un trabajo de oficina del 150% uno no ¿Y lo cómo, logra. cómo puedes mezclarlo el deporte con el trabajo? ¿Qué, Sí, qué puedes aprender del deporte? Porque, bueno, a mí me encanta también. sí, O tenis, carros, claro. bici, Sí. correr, pero Sí, yo creo que de todo, ¿verdad? Y, o sea, hay muchos paralelos que uno puede hacer, ¿verdad? Porque en las competencias uno se prueba a uno mismo y a veces uno no está seguro, a veces uno dice, bueno, ¿verdad? Y más como en las que yo hago que son de resistencia. Entonces, cuando usted va a nadar en el mar y usted ve el mar, usted dice, de verdad voy a poder hacer eso. Y usted ya, cuando usted va ahí en el camino y hasta va disfrutando la nada y todo lo demás se le olvida, ¿verdad? Y entonces, cuando uno entra en ese estado en que todo lo demás se le olvida y uno está concentrado, yo digamos, lo pongo como en paralelo al trabajo y a los negocios en que hay que estar enfocado. Si uno está en los negocios como haciendo mucha cosa, diciéndole que sí a todo, no lo logra. Uno tiene que decir a qué le dice que no y enfocarse en lo principal, ¿verdad? Aprovechar las fortalezas de las personas con las que uno trabaja y no tanto enfocarse como en tratar de arreglarle sus debilidades, porque si uno se queda arreglándole las debilidades a la gente, ahí el nunca va asunto a ya no es ser muy... Sí, especialmente bueno en exacto, algo. exacto. Es mejor Claro. aprovechar lo que es bueno. Igual para uno, aprovechar en lo que uno es bueno, reconocer en lo que uno no es bueno y pedir ayuda en esas áreas, ¿verdad? Sí, no contratar a la persona que es igual a vos, que muchas veces sucede, que Exactamente, uno quiere el que clon sí, y y entonces entonces no te retan y no te complementan. el equipo tiene que estar balanceado y complementado y con todos los temas de diferencias de edades y de diferencias de género y, ¿verdad? Gente muy distinta, todo eso ayuda al equipo. Y yo creo mucho también en que la gente tenga toda la información posible, ¿verdad? De números de la empresa, o sea, que todos conozcan todo lo que se pueda porque entonces es diferente cuando la estrategia, alguien dice, tenemos que seguir esta estrategia que diseñó alguien allá arriba, a diferente de decir, no, yo di ideas, algunas las tomaron, esto es a lo que me comprometí y estoy Claro. ejecutando, ¿verdad? Súper, Entonces, súper. No, buenísimo. Em, quisiera hablar un momento de startups. Tuve una muy buena impresión, que ahora mencionabas a Adriana, le referí a un startup y yo dije, bueno, probablemente aquí va a durar 6 meses para que lo analicen, pasar la burocracia, y la verdad es que no fue así, me impresioné que en un mes ya habían contratado el servicio de ese startup, le dieron la oportunidad. ¿Qué puedes decirme de cómo ustedes fomentan la innovación y startups y todo eso dentro de corporación? ¿Y cómo te ves vos en ese mundo? sí, entonces la innovación primero, de ahí es parte de lo que nos da de comer, ¿verdad? O sea, nosotros venimos, si no hubiéramos sido innovadores, estaríamos vendiendo café verde o seríamos un beneficio de café, ¿verdad? No tengo nada contra los beneficios de café, son excelentes, pero digamos que eso es una parte pequeña de la historia. Entonces, la innovación es fundamental, no es una opción, es algo que uno tiene que ver cómo hace y cómo hace cosas distintas cada día y cómo se meten nuevos negocios, nuevos productos, cómo siempre tener al cliente, ¿verdad? De primero y cómo satisfago mejor al cliente. Y en ese intento de satisfacer al cliente viene una lucha frontal contra la burocracia, que hay que darla, ¿verdad? Porque en la misma empresa de uno hay burocracia. La Claro, burocracia, yo digo, y esperaría que así me encantaría un político que lo dijera así, es un mal necesario, ¿verdad? Yo pienso, la burocracia es un mal necesario. O sea, hay que tener burocracia y capas de gente que hacen trabajo de oficina para cosas porque hay que ordenarse, ¿verdad? Entonces está bien hay que ordenarse, hay que tener cierta burocracia, pero tratemos que esa burocracia sea la menor posible, que la organización sea lo más horizontal posible, que las necesidades del cliente todos las tengan presentes. A mí me encanta ahí donde yo trabajo porque ahí tenemos el Coffee Tour desde el 91 que empezamos y entonces uno ve y habla con clientes todos los días que lleguen ahí y le dicen algunos, el café me gusta, este producto de chocolate no me gustó porque el granito de café cubierto con chocolate hay gente que no le gusta, está bien. Pero entonces escuchas a los clientes y estás en es el contacto con los customer centric, clientes. digamos. Correcto, Sí. correcto. Y eso ayuda mucho a combatir la burocracia. Entonces tratamos de ser una organización poco burocrática eh, y justamente me alegra escuchar tu experiencia de que
en ese sentido funcionamos bien, ¿verdad? Hay otros ejemplos en que no hemos funcionado bien. Pero el que haya poca burocracia es uno de los valores de la empresa, y reconocer que la burocracia es un mal necesario, es necesaria, pero es un mal. Hay que ver cómo Hay que la... reconocer los errores y las cosas, Sí, y de ahí, correcto. ¿verdad? Hay que vivir, hay que saber Cómo que hay que vivir con algunas simplificamos cosas. siempre los procesos, cómo bajamos los costos, cómo somos más rápidos. ¿Verdad? Porque algunas empresas me piden que les ayude con cosas de estrategia sobre todo, y en una hace poco les dije, era cuando había pasado esto del ChatGPT de OpenAI, Ya sé. que habían despedido al CEO, a este Sam Altman, ¿verdad? La junta Qué directiva lo novela despidió. esa. Y entonces, pero eso pasó, digamos, un jueves que lo despidieron. El viernes ya lo había, el Todo CEO el- que me estabas hablando de Microsoft, Nadella, Satya Nadella, ya lo había contactado. El Para que se fuera a sábado, Microsoft, ajá, sí. para que se fuera a El Microsoft. sábado ya todos El los... sábado lo había contratado, o sea, ya firmaron algo, Pero todos los contratado. colaboradores dijeron, si este más se va, Ajá. nosotros nos vamos. Pero a Y... lo que voy es, Microsoft siendo depende de qué día lo veas, la primera o segunda compañía más grande del mundo en en dos capitalización de toques. mercado, su CEO, que supongo que está ocupado los fines de semana, ¿verdad? El viernes habló con el tipo, el sábado ya firmaron un Sí. contrato, ya le habían, o sea, ese contrato ya te hay que tener la compensación de que Bueno, es debe que ser la vida súper es así a veces, complicada. es de oportunidades y hay que Correcto, arriesgar y hay que hacer las cosas correcto. rápido porque si El no, se domingo va. los empleados se rebelaron y dijeron que él debería, y el lunes ya lo habían recontratado y habían despedido a la junta. Le digo yo, vea, en 3, 4 días pasaron todas esas cosas con la compañía primera o segunda más grande del mundo. Sí. Y como nosotros a veces, no, Duramos, vamos a pensarlo, no, vamos a analizar, me gusta el ejemplo. no, vamos a estar, ¿verdad? Y no, la actividad empresarial es una actividad de la acción. Si no hay acción y hay mucho análisis, no sirve. Los gobiernos fallan por el análisis, y cuando ya deciden hacer algo, hay que hacer una comisión. Y entonces la comisión va a pedir otro estudio, y ahí se quedó todo, ¿verdad? Yo creo que algo que nos caracteriza a las empresas es que vivimos de la acción, y la acción nos genera esa adrenalina y esa motivación para seguir adelante, y así es como podemos Y servir hace que más a la tomar sociedad. decisiones a la precisa y a veces nos equivocamos, pero usted dice, si aprende el error, no Correcto. pasa nada. Nunca ¿verdad? vamos a tener toda la información, ¿verdad? Hay gente que quiere tener toda la información para tomar la decisión y no la van a tener, entonces no lo van a lograr. Preguntas rápidas. ¿Elon Musk o Bob Iger de Disney? Elon Musk. ¿Biden o Trump? Biden, qué difícil, pero es que queda con cualquier Biden. cosa, sí, es que cualquiera es mejor que Trump. Entonces, tal vez Biden con un buen vicepresidente, entonces si Biden ya nos falla, que quede un buen vicepresidente. El que debería de ser candidato es Blinken. Ese sí trabaja. Anthony Blinken, el secretario secretario de Estado de Estados Unidos, ha hecho 5 o 6 viajes al Medio Oriente en cuestión de 2 meses. No entiendo por qué Biden quiere seguir ahí. O sea, no entiendo, la verdad, ya cumplió, que disfrute su vida, ya le queda poco. O sea, es triste que no haya otro líder, ¿verdad? Que tome ese, sí. Pero bueno. ¿Carro de gasolina o eléctrico? Eléctrico. Eléctrico. Ahora, nada más para terminar. ¿Qué podemos esperar de Pablo en los próximos 5 o 10 años? Qué buena pregunta, porque yo no tengo la respuesta. Hace todos los planeamientos para la empresa y todo, pero no. No, a nivel personal, lo que yo espero, si Dios me sigue dando salud, es seguir muy activo y continuar este cambio hacia actividades en las que yo sienta que puedo contribuir con la sociedad, y que tal vez no necesariamente son pagadas, ¿verdad? Entonces, sí, me interesa todos los proyectos, digamos, proyectos que tengan un componente social, y me involucro personalmente, y proyectos también que tengan un componente ambiental, y también... Le tengo uno chidísimo que lo voy a presentar. Excelente. Y también de temas de la familia. La verdad que ya los hijos, como te comenté, tenemos 3 hijos, tienen 22, casi 23, 26 y 29 años. Y es muy bonito verlos a ellos tomar decisiones, y Claro. sí quiero estar a la par de ellos en este proceso en que ellos ya están como estableciendo sus vidas, ¿verdad? Y eventualmente de ahí uno, no puedo hablar por ellos, pero uno sí espera nietos, ¿verdad? Entonces, Qué bien. Y sí planeo seguir haciendo deporte todo lo que pueda. Tengo un régimen de hacer deporte que
mi principal meta es no lesionarme. Ok. Entonces Hay que tratar ir al de gimnasio seguir. también, entonces. Sí, Que a veces da entonces pereza el gimnasio, pero de ahí. sí, yo hago, bueno, de eso también podemos hablar porque lo que me gusta hacer es como el levantamiento olímpico, la halterofilia, los levantamientos Mm, de levantamiento olímpico, que no son comunes y que la gente no lo mm, sabe, pero son un excelente complemento para correr, qué bici, bueno. nadar, todo Bueno, ahí eso. podemos hacer otro podcast solo para hablar de Sí. deporte. Todo Ya, eso, sí, sí, qué sí. buena nota. Bueno, muchísimas gracias. O sea, no. Demasiadas gracias. Estuvo buenísimo el espacio, yo creo. Así que gracias por estar acá, el primer podcast. Buena nota por Buenísimo. apuntarse, ¿verdad? Porque sé que está Sí. ocupadísimo y a veces igual, pucha, el primer podcast con este mae, que no sé si cómo nos va a ir. Gracias por arriesgarse y por estar acá. No, gracias por la invitación y de veras, con respecto a ese artículo, hay gente que me ha dicho, sobre todo del exterior, que me dice, me generó esperanza, me generó optimismo, ¿verdad? Porque yo califico muy fuerte muchas cosas, pero al final digo, si nos ponemos las pilas podemos salir adelante. Y Costa Rica tiene un posicionamiento excelente en el mundo. Entonces, ese es el mensaje, que yo creo que todos podemos contribuir y estamos en un país que muchos se Claro. desearían vivir en un lugar como este. Muchas Muchísimas gracias por la gracias. invitación y quedamos atentos ahí a la próxima. Pero ya, muchas gracias. Este fue el primer podcast de Capitanes, así que lo pueden escuchar por Spotify o YouTube. Pura vida, buena nota.